Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es julio 17 del 2025 y vamos con nuestro día 198 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy jueves son 2 Crónicas, capítulos 32 y 33, Proverbios, capítulo 22, versículos del 17 al 29, y Romanos, capítulo 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Crónicas 32 y 33. Sennacherib invade Judá. Después que Ezequías dio estos signos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas, tratando de conquistarlas. Viendo Ezequías que Sennacherib avanzaba con la intención de atacar a Jerusalén, decidió, previo consejo con sus jefes y oficiales, tapar las fuentes de los extramuros de la ciudad. Acudió una gran multitud y taparon las fuentes y el canal subterráneo, diciendo: ¿por qué han de encontrar los asirios agua en abundancia cuando lleguen? Ezequías, lleno de ánimo, reconstruyó las partes destruidas de la muralla, levantó torres sobre ella y un segundo muro exterior. Restauró terraplén de la ciudad de David y fabricó gran cantidad de flechas y escudos. Puso jefes militares al frente del pueblo, convocó a todos en la explanada de la puerta de la ciudad y los alentó con estas palabras: sean fuertes y valerosos, no teman ni desfallezcan ante el rey de Asiria y su ejército, porque él que está con nosotros es más fuerte que el que está con él. Él solo cuenta con fuerzas humanas, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y combatir a favor nuestro. El pueblo cobró confianza con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sennacherib, rey de Asiria, que estaba entonces en Laquis, con todo su ejército, envió una embajada a Ezequías y a todo el pueblo de Judá reunido en Jerusalén con este mensaje. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué confían para sentirse seguros encerrados en Jerusalén? ¿No ven que Ezequías los engaña condenándoles a morir de hambre y sed mientras dice: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria? ¿No ha sido él quien ha destruido los santuarios de los altosanos y sus altares y ha dado esta orden a Judá y a Jerusalén? Solo ante este altar adorarán y quemarán incienso. ¿Es que ignoran cómo hemos tratado mis predecesores y yo a todos los pueblos de la tierra? ¿Han podido los dioses de las naciones librarlas de mi poder? ¿De todos sus dioses ha habido siquiera uno que haya podido hacerlo? ¿Va a ser su Dios una excepción? No se dejen pues engañar por Ezequías, ni los seduzcan sus palabras. No le crean, porque si ningún Dios de nación o reino fue capaz de librar a su pueblo de nuestro poder, tampoco su Dios lo será. Mientras los enviados de Sennacherib estaban hablando contra el Señor Dios y contra Ezequías su servidor, Sennacherib escribió una carta insolente contra el Señor Dios de Israel, en la que decía: de la misma manera que los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi poder, tampoco podrá hacerlo con ustedes el Dios de Ezequías. Se dirigían en hebreo y en alta voz al pueblo de Jerusalén que estaba en la muralla, con el fin de infundirles temor, asustarlos y conquistar así la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno más entre los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos humanas. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel que aniquiló al poderoso ejército asirio. Sennacherib, humillado y confuso, regresó a su país, donde algunos de sus hijos lo asesinaron a espada mientras oraba en el templo de su Dios. El Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, dándoles paz en todas sus fronteras.
Muchos llevaron ofrendas al Señor a Jerusalén y regalos a Ezequías, rey de Judá, quien a partir de entonces se hizo famoso entre todas las naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. En aquellos días el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. Rogó al Señor, que escuchó su oración y lo sanó milagrosamente. Pero Ezequías, lejos de corresponder al beneficio recibido, se llenó de orgullo y la ira del Señor se encendió contra él, contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, después se arrepintió de su orgullo, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén. Y por eso la ira del Señor no se descargó sobre ellos en vida de Ezequías. Otras actividades de Ezequías. Ezequías fue muy rico y glorioso. Atesoró una gran cantidad de plata, oro, piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tuvo grandes almacenes de vino, trigo, aceite, pesebreras para toda clase de ganados y establos para sus rebaños. Construyó ciudades y tenía ganado vacuno y ovino en gran cantidad, pues el Señor le había dado riquezas inmensas. Él fue quien tapó la salida superior de las aguas de Gihón y por un canal subterráneo las condujo a la parte oeste de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todo lo que emprendió. Sin embargo, en su entrevista con los embajadores de Babilonia enviados para informarse del milagro acaecido en el país, fue abandonado por Dios para probarlo y conocer a fondo su corazón. Fin del reinado de Ezequías. El resto de la historia de Ezequías y todo el bien que hizo están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías murió y fue sepultado en el camino que sube hasta las tumbas de los descendientes de David. Judá y Jerusalén honraron su muerte. Le sucedió su hijo Manasés. Reinado de Manasés, 698-643. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y reinó en Jerusalén 55 años. Ofendió con su conducta al Señor, imitando el perverso comportamiento de los pueblos que el Señor había expulsado ante los israelitas. Reedificó los santuarios de los altosanos derribados por su padre, Ezequías. Levantó altares a los Baales, levantó imágenes sagradas. Se prosternó ante todos los astros del cielo y les rindió culto. Levantó también altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: invocarán permanentemente mi nombre en Jerusalén. Levantó estos altares a todos los astros del cielo en los 2 atrios del templo del Señor. Inmoló en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y el ocultismo. Instituyó espiritistas y adivinos. Ofendió tanto al Señor, cometiendo toda clase de maldades, que provocó su indignación. Fabricó un ídolo fundido y lo puso en el templo de Dios, el templo del que había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: he elegido a este templo y a Jerusalén entre todas las tribus de Israel como el lugar donde se invocará mi nombre para siempre. No volveré a expulsar a Israel de la tierra que di a sus antepasados, si practican todo lo que yo les he ordenado por medio de Moisés, toda la ley, los mandamientos y los preceptos. Pero Manasés extravió a Judá y Jerusalén hasta el punto de comportarse peor que los pueblos que el Señor había expulsado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Entonces los generales del rey de Asiria, impulsados por el Señor, cayeron sobre ellos. Capturaron a Manasés y, cargado de grilletes y cadenas, lo llevaron a Babilonia. En su angustia, trató de aplacar al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Oró al Señor y el Señor lo atendió. Escuchó su oración y lo reintegró a su reino de Jerusalén. Entonces Manasés reconoció que el Señor es el único Dios. Reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David al oeste de Gihón, en el valle hasta la puerta de los peces. La muralla rodeaba el Ofel y era muy alta. Puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró del templo del Señor las estatuas de dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares que había construido ante el templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Restableció el altar del Señor, sobre el que ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y mandó a Judá rendir culto al Señor, Dios de Israel.
Pero el pueblo seguía sacrificando en los santuarios de los altosanos, aunque solo al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés, su oración a Dios y lo que le dijeron los videntes en nombre del Señor Dios de Israel, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Su oración y la aceptación que tuvo, sus pecados y su impiedad, los lugares donde construyó altares, imágenes sagradas e ídolos antes de su conversión, están escritos en la historia de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio. Le sucedió su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón comenzó a reinar a los 22 años y reinó 2 años en Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor como su padre Manasés. Ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había hecho su padre. Pero no se humilló ante el Señor como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó su impiedad. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamó rey a su hijo Josías. Encontramos ejemplos de reyes, Ezequías y Manasés, cuyas acciones reflejan dilemas morales y religiosos que siguen siendo relevantes hoy. Ezequías, al enfrentar la invasión de Asiria, muestra fe en Dios y busca su ayuda, mientras que Manasés, inicialmente impío, eventualmente se arrepiente, ya cuando lo capturan y cuando ve que definitivamente todo el panorama está negro. Aún así lo hace, y aún así Dios lo escucha y va en su ayuda. Lo perdona realmente. Esto es para que veamos que Dios siempre está ahí para nosotros. Estas historias ofrecen lecciones sobre la importancia de la confianza en Dios, la conversión y la responsabilidad personal en la vida actual. Nosotros somos responsables de nuestros actos. De nosotros depende nuestra salvación o nuestra perdición. No podemos culpar a otros de las cosas que nos pasan, o de la condena o de la salvación que nosotros tengamos. Todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida tienen sus consecuencias. Entonces pensemos antes de hacerlas. Proverbios 22, versículos del 17 al 29. Palabras de los sabios. Introducción. Escucha y haz caso de las palabras de los sabios. Pon atención a mi enseñanza. Te serán gratas si las guardas dentro, y las tendrás a punta en tus labios. Para que pongas tu confianza en el Señor, te voy a instruir hoy. Te he escrito 30 enseñanzas en las que hay consejos sabios para que puedas conocer la verdad y dar razón de ella a quienes te pregunten. Justicia y autodominio. No despojes al pobre por ser pobre, ni oprimas al desprotegido en el tribunal, porque el Señor defiende su causa y quitará la vida a los que lo hayan despojado. No tengas trato con el colérico, ni andes con el violento. No sea que aprendas sus caminos y te pongas una trampa a ti mismo. No te habitúes a comprometerte con cualquiera, ni a salir fiador de deudas. Si no tienes con qué pagar, te quitarán la cama en la que duermes. No desplaces los linderos establecidos que pusieron tus antepasados. ¿Conoces a alguien hábil en su oficio? Entrará al servicio de reyes, no servirá a gente mediocre. Si bien es cierto, estamos atravesando por momentos complicados y difíciles económicamente. También lo es que se nos brinda la oportunidad de tener tarjetas de crédito, lo cual es un gravísimo error, pero gravísimo. Nosotros no podemos depender de una tarjeta de crédito para comer. Sí, muchos dirán, ¿y entonces qué hago? Reducir los gastos al máximo, de tal forma que yo tenga la conciencia tranquila y la tranquilidad realmente para despertarme al otro día y decir, si me como un pan, es mi pan. No, si me como un pan, estoy debiendo este pan y el del mes pasado y el del antepasado. Y tras del hecho, por eso me van a quitar mi casa. Entonces, miremos que a veces nosotros creemos que usar desmedidamente una tarjeta de crédito es actuar racionalmente cuando no lo es.
Nosotros no podemos endeudarnos, debemos contar realmente con las cosas que nosotros tenemos en el bolsillo y con los ingresos que realmente tenemos. De lo contrario, pues muy seguramente vamos a entrar en deudas y lo vamos a perder todo. Romanos 16. Recomendaciones y saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia en Cencreas. Recíbanla en el Señor como corresponde a creyentes y ayúdenla en lo que necesite de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Péneto, tan querido para mí, el primero en creer en Cristo de la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto se ha preocupado por ustedes, a Andrónico y a Junias, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han destacado como apóstoles y que fueron cristianos antes que yo. Saluden también a Ampliato, a quien tanto aprecio en el Señor, a Urbano, que ha colaborado con nosotros como auténtico cristiano, y a mi querido Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de ser un buen cristiano, y a la familia de Aristóbulo. Saludos para mi paisano Herodión y para los cristianos de la casa de Narciso, para Trifena y Trifosa, que han trabajado esforzadamente como auténticas cristianas, y para la querida hermana Pérsida, que también ha trabajado esforzadamente como auténtica cristiana. Saluden a Rufo, llamado por el Señor, y a su madre, que es como si fuera la mía. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saluden también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todos los creyentes que están con ellos. Salúdense, en fin, unos a otros con el beso santo. Los saludan a su vez todas las iglesias en Cristo. Les recomiendo, hermanos, que vigilen a los que promueven divisiones y ponen en peligro la enseñanza que han recibido. Apártense de ellos, pues esa gente no sirve a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras seductoras y aduladoras conquistan los corazones de los sencillos. Todos conocen cómo ustedes han aceptado la fe y me alegro, pero quiero que sean ingeniosos para hacer el bien y no se manchen haciendo el mal. El Dios de la paz pronto pondrá a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y mis paisanos Lucio, Jasón y Sosípatro. Y yo, Tercio, que he escrito esta carta, los saludo también en el Señor. Los saluda Gallo, en cuya casa me hospedo, y en la que se reúne toda la iglesia. Saludos de Erasto, el tesorero de la ciudad, y del hermano Cuarto. Doxología final. Al Dios que tiene poder para afianzarlos en la fe según el Evangelio que yo anuncio y según la proclamación que hago de Cristo Jesús, al Dios que ha revelado el misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas según la disposición del Dios eterno y dado a conocer a todas las naciones de modo que respondan a la fe, a ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre a través de Jesucristo. Amén. Estas líneas nos ofrecen valiosas lecciones sobre la vida en comunidad, la importancia de la unidad y la vigilancia contra falsas enseñanzas. Además, destaca el papel activo de las mujeres en la iglesia primitiva y la necesidad de recibir a los líderes con hospitalidad realmente. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.